Nos encontramos en un momento único de la historia. Tenemos tecnología avanzada, información que nos rodea a borbotones. Las oportunidades parecen infinitas, pero entonces, ¿por qué tantas personas sienten que algo les falta? ¿Por qué en medio de tanto progreso parece como que nos sentimos, en vez de estar más conectados, más desconectados que nunca? Esto es como la crisis de sentido que vivimos en la humanidad y nos hemos distraído en el camino con lo externo, metas materiales, tener más cosas, validación social, logros, y se nos olvidó mirar hacia adentro. Estamos acelerados corriendo de un lado a otro, pero con una sensación incómoda que como si nos estuviéramos perdiendo algo importante. Es como si estuviéramos llenando nuestras vidas con ruido, pero sin ninguna melodía que conecte todo. Y esa desconexión no solo nos afecta a nosotros como individuos, sino al mundo en general. Entonces, pero aquí hay algo interesante. Esta crisis no es solo un problema, también puede ser una oportunidad, un llamado, un recordatorio, porque ese vacío o esa falta de sentido puede ser una señal que nos está diciendo que nos estamos perdiendo de algo mucho más profundo, que estamos desconectados de algo esencial. Porque ese caos nos empuja a buscar el orden, esa sensación de vacío nos motiva a buscar algo real, algo que nos llene de verdad. Y ese algo no está afuera, y es que en realidad nunca lo estuvo. Siempre ha estado dentro de nosotros. Es que se nos olvidó mirar ahí. Y ahí es donde el propósito de la vida entra en juego. Para mí, esto es un tema, lo ha sido siempre, les confieso, y por eso me encanta trabajar esto. Es algo que siempre me ha estado rondando por la vida. Yo me acuerdo desde muy pequeño preguntándome de que tengo uso de razón. Yo me pregunto, yo le decía a mi mamá, no me hallo, o sea, ¿qué hago aquí? Yo ¿para qué estoy aquí? Y pobre mi mamá, pues, que me respondía, pues, no, juegue, viva. Pero la verdad esto es para decirles que el tema del propósito, que es importante y quiero compartir desde mi recorrido y desde lo que muchas enseñanzas sabias, milenarias, nos dicen acerca de eso. Porque es que, por ejemplo, cuando uno recuerda para qué está aquí, las cosas cobran un sentido diferente. Y esa es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Cuál es el propósito de la vida? Uno vino aquí solamente a nacer, crecer, reproducirse, endeudarse, estresarse y morir. Se podrá vivir sin propósito. Y en todo caso, ¿qué sirve eso? Creo que es algo clave que nos deberíamos preguntar todos los días. Y no es tampoco para que nos dé una crisis existencial o nos pongamos trascendentales, pero sí para que empecemos a mirar la importancia de darle un sentido, el que sea, a nuestra existencia. En realidad yo creo que desde diferentes formas todos buscamos lo mismo. ¿Qué buscamos? Hasta la psicología creo que lo dice. Paz, amor, seguridad, tranquilidad. Yo lo resumo en una palabra, plenitud, plenitud. Pero ¿dónde está esa plenitud? ¿De dónde sale esa plenitud? ¿Qué tiene que ver eso con el sentido? Para mí lo tiene todo, porque el propósito, que es lo que le da significado a la existencia, valor a la existencia, finalmente es algo que te mueve, que te motiva, que te recuerda que no viniste aquí porque sí. Ahora, cada uno es libre de darle el sentido que quiere a su vida, o de elegir, incluso tenemos esa libertad, no darle sentido a la vida, vivir la vida simplemente como dicen por ahí, comamos y bebamos que mañana moriremos, y es el proceso de cada uno. Yo creo que en últimas, incluso desde ahí, buscamos eso, felicidad, amor, paz, seguridad y tranquilidad, plenitud, y eso, ¿cómo se logra? ¿Mm? ¿Cómo se logra? Tal vez mirando hacia adentro y conectando con quién eres realmente, porque es que esto, antes de que suene demasiado complicado o abstracto,
quisiera detenerme ahí un poquito para que lo conversemos. En lo más profundo de cada uno de nosotros, no somos solo este cuerpo que envejece. Hay muchas, no solo corrientes de pensamiento, sino que muchas evidencias, información que nos dice, y de verdad, hay cada vez más información a este respecto, y no se trata de polemizar porque la ciencia ya ha empezado a comprobar muchas cosas, que somos mucho más que este cuerpo que envejece, que esta mente que deja de dar vueltas y vueltas o que solo está pensando y pensando. Entonces surge esa otra pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Entonces, si no somos si no solo somos un cuerpo, una mente, unos sentimientos, no somos lo que hacemos, ni lo que tenemos, ni lo que pensamos, entonces, ¿qué somos? ¿Qué somos? Y me parece una pregunta fundamental porque desde ahí uno podría empezar, parado desde ese punto, a encontrarle un sentido a la existencia, un sentido profundo al existir, al estar aquí en este viaje de la vida. Y es que, repito, si nos hacemos, si miramos hacia adentro, si tenemos ese valor de escuchar en lo profundo de nuestro ser, podemos tener la experiencia de que somos algo más esencial, algo que incluso está más allá del tiempo y del espacio. Es como si dentro de cada uno de nosotros hubiera una chispa, una pequeña llama de energía consciente que, aunque parece única, individual, forma parte de algo más grande. Yo no sé si ustedes han tenido esa sensación. Yo la he tenido, no digamos que todo el tiempo estamos en ese proceso de caminar, pero sí conozco muchas personas y lo he conversado, y es esa sensación de que no somos una parte aislada que cayó en este mundo, como dicen los filósofos existenciales, y no es que esté contradiciendo ni vaya en contra de ninguna corriente filosófica, y tiene su parte de sustento profundo, pero yo no creo que vinimos a este mundo solo así como arrojados, como casi que escupidos a este mundo, a ver cómo nos movíamos en esta dimensión humana, en esta expresión humana de lo que somos. No, yo creo que sí hacemos parte de algo mucho más grande. Ahora, imagínate esto, es que esa chispa, vamos a hacer un juego de imaginación, que esa chispa es como una gota de agua, y esa gota de agua que cree que está separada es parte de un océano, ¿cierto? Pero aunque se crea separada, esa gota que es parte del océano está hecha de lo mismo que está el océano. Nunca dejó de ser parte de ese océano, aunque se haya olvidado de ser el océano. Y creo que, repito, muchas enseñanzas ancestrales lo confirman, y es que nosotros somos así. Creemos que estamos separados del universo que nos rodea, que somos solo este yo que está aquí, con este cuerpito, con este nombre, con este apellido, con una lista de problemas, pero es que en realidad somos una expresión de algo mucho más amplio. Entonces, ahí viene el sentido. Si somos mucho más que eso que creemos que somos, que las historias que nos contamos, ¿cuál es el propósito de la vida? Y como dijimos ahora, lo que buscamos es esa plenitud, esa felicidad. Pero para lograrlo necesitamos primero recordar nuestra verdadera naturaleza, recordar quiénes somos realmente, despertar o sí, es que la palabra es esa para mí, recordar que yo soy mucho más de lo que creo que soy, porque de lo contrario vamos a pasar toda nuestra vida soñando que somos como esa gota que se crea aislada en el océano, luchando por encontrar otras gotas como ella, más agua para que no se seque por todos lados, y de repente cuando se atreve a mirar más allá, más profundo, despierta y entonces se da cuenta que siempre fue parte del océano, que no necesita buscar afuera más agua porque ya es agua, ya es parte del océano, y el océano es agua. Pero aquí está el truco. Esa felicidad que estamos buscando no está en cosas, personas o experiencias, aunque creamos que es así. Porque claro, muchas veces solo tenemos esa misma vivencia de creer y por nuestras vivencias a lo largo de la vida que
que si tenemos más cosas, vivimos más experiencias, conocemos más personas, o que va a llegar alguien que nos va a completar. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, todo eso viene y va. Son momentos. Y sí, no estoy diciendo que no nos sintamos bien, que no podamos tener momentos de felicidad, pero son esos momentos. Se puede vivir en un estado de plenitud y felicidad permanente. O eso será una utopía que por allá 3 o 4 magos se inventaron y que ahora nos quieren hacer creer, porque te guste o no, viniste a esta tierra o estás aquí y te va a tocar operar en este mundo de polaridades, de dualidades, de bueno y malo, de bonito feo, de alto bajo, en fin, de un montón de dualidades. Y entonces creemos que esa felicidad está afuera, repito, y no nos damos cuenta que eso no es un juguete o una cosa que se puede comprar, ni un premio que te dan cuando has logrado algo. Es más como abrir una puerta o encender una luz en una habitación que estaba apagada, que lleva 1000 años, cientos de años apagada, y que se ilumina. Todos esos siglos de oscuridad se iluminan solo en un segundo. En menos de un segundo, cuando enciende la luz, que siempre estuvo ahí, lo que pasa es que no éramos conscientes de ella. Por lo tanto, creíamos que éramos esa oscuridad o esa idea que nos hicimos en la oscuridad de quienes somos. Entonces, podemos decir que despertar es parte del camino de darle un sentido trascendente a nuestra vida. Despertar es quitar esas nubes, encender esas luces, esas dudas, esos miedos, esas creencias que tenemos hasta limitantes de nosotros mismos. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta que esa paz, esa alegría que estamos buscando afuera siempre estuvo adentro. Y ahora entonces pregúntame, supongamos que después de mucho tiempo puedo vivir ahí en ese estado, puedo lograr ese estado, pero eso es tan difícil, que eso más bien, hagámoslo conocido. ¿Será? Yo vivo sin propósito. ¿Puedo vivir sin propósito? Bueno, a ver, yo diría que sí. De hecho, muchos años de mi vida los pasé así, simplemente haciéndome la pregunta, no lo voy a negar, atormentado en muchos momentos, pero en otros momentos decía, ¿qué va? Si a nadie le preocupa eso, debe ser porque eso no es importante. Vamos haciendo, y bueno, vendrán alegrías, vendrán tristezas. A eso me tengo que de alguna manera conformar o resignar. Pero es que definitivamente para mí vivir sin propósito es como leer un libro sin entender nada de lo que estoy leyendo. Y pasas páginas y nada te mueve, nada te conecta. No sé si, lo digo desde mi propia experiencia, no sé si han tenido esa sensación de vivir como en piloto automático, como que nada, esto viene, va, sigo el ciclo, hago esto, vuelvo, repito, al otro día es igual, pienso lo mismo. Yo no sé, eso puede generar una sensación de vacío constante, de falta. ¿Y qué es lo que pasa? Hay 2 alternativas, o escuchar eso y verlo como una oportunidad de iniciar un viaje, de iniciar ese camino de autodescubrimiento, de transformación interior, más que de transformación, es de reconexión con lo que realmente soy. O me puedo hacer el sordo y seguir en lo mismo, llenar ese vacío con cosas, con relaciones, con logros, con objetos, pero pues que es como intentar calmar la sed echándose un tarro de sal o de galletas o de harina, que no te la va a calmar, antes te la va a aumentar. Incluso es que puede funcionar por un segundo, pero al final seguimos teniendo sed. Sin propósito, es que la vida se siente superficial, como si estuviéramos corriendo ahí en círculos. Pero ojo, no importa cuántas veces hayamos caído en ese automatismo, nos hayamos evadido de mirarnos, de hacernos esa pregunta, uno siempre puede primero recordar quién es y desde ahí reconectar con un propósito trascendente y verdadero. Entonces, esto es lo práctico. ¿Cómo es? ¿Cómo recordar? ¿Cómo identificar? ¿Cómo sentir cuál es el propósito? Porque como te dije, no se trata de buscarlo afuera, sino de reconectar conmigo mismo. Entonces, hay varias cosas. Uno es no evadir la pregunta. Sí, puedo elegir no tenerlo, pero ¿y si entro allá y me digo qué le da sentido a mi existir? Y eso solo se logra desde el silencio. No se logra ni preguntando, oye, ¿cuál es el propósito de uno en la vida? O incluso leyendo muchos libros o teniendo muchas teorías o muchos filósofos. No, hay que tomarse el
o darse más bien la oportunidad de hacer silencio. Y no me refiero a apagar la televisión o el celular, sino que nos demos un momento para estar con nosotros mismos, sin distracciones, sin juicios, solo estando ahí, presentes con todos los sentidos, mirándonos, escuchándonos. ¿Y por qué no escuchando ese silencio? Solo en escucha, sí. Y es en ese silencio donde puedes empezar a sentir lo que dentro de tu ser ha estado tratando de salir, de decirte, pero que simplemente tú no le has prestado atención o no has querido, no has podido, en fin, podría ser útil no poner tanto el foco en qué puedo obtener de esto, sino empezar a pensar en qué puedo yo aportar de lo que hago, qué puede ser útil con lo que hago. Muchas veces nuestro propósito se empieza a revelar cuando salimos de nuestras historias de queja, de culpa, de deberías, de autorrecriminación, y desde ese silencio empezamos poco a poco a conectar con nuestra fuente de poder. Y claro, eso toma tiempo. No estoy diciendo que eso va a ser de un día para otro. Puedes empezar con pequeños pasos. Por ejemplo, escuchar la naturaleza, respirar, afinar los sentidos, pero no solo los sentidos físicos, sino el sentido interno de conexión con la vida, de eso que está más allá de nosotros, pero de lo que nosotros también somos expresión. Y por qué no emprender un proyecto que ayude a otros, en donde me salgo y ya ahí tomo un poco esta posición de ir más allá, de pensar en mi situación individual o circunstancial de vida y pensar cómo puedo aportar a una comunidad, a un país, a una sociedad. Y por último, si nos damos la oportunidad de estar ahí con nosotros mismos, poco a poco se irá desarrollando una especie de paz y calma que se transforma en alegría interna. No es esa alegría que depende de alguien más, sino que es eso que uno siente cuando simplemente está conectado con lo que es. Esa alegría nos puede servir de ancla y nos puede servir para afrontar las situaciones con una actitud diferente. Repito, no es estarse riendo todo el tiempo, sino esa sensación de paz interior, de plenitud y de calma que me permite reconocer a qué vine y desde ahí cómo puedo hacer que el camino de otros sea más luminoso. Pero bueno, finalmente no te preocupes si no tienes todas las respuestas. Pero en ese camino me he encontrado cosas muy bonitas y es, por ejemplo, la experiencia de sentir que yo no estoy solo. Primero, que no soy el único que se hace esas preguntas y que no estoy solo en el sentido de que no solamente no soy el único, sino que al ser expresión de eso más grande que yo, que está aquí con el propósito fundamental de reconectar con esa fuente de poder interior que es la que me va a dar esa felicidad, esa plenitud, esa completud, esa sensación infinita de alegría constante. Al estar ahí en esa conexión, el propósito y el sentido naturalmente te va a implicar compartir esto con los demás, porque la vida no es un lugar al que llegar, es simplemente un espacio temporal que no está, y por eso hay que aprovecharlo, de desarrollar, de conectar con tu luz. Y no se trata de convertirte en algo que no eres para parecer exitoso o para que te acepten o para que te digan qué bueno eres. No, no se trata de fingir ni de ser hipócrita. En realidad, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos maestros y muchas que han dejado ríos de sabiduría. Ya eres. Lo que pasa es que se te ha olvidado, te has identificado con un ego que se victimiza, con un ego, una falsa idea del yo que se siente pequeña, que se siente insuficiente. Porque es como si estuviéramos enjaulados. Porque lo que en realidad somos es tan grande que inclusive no hay palabras para describirlo. Es demasiado grande y se tiene que sentir. No es solo filosofía, no es solo de pensar, que no es ni siquiera que no es solo, es que no se puede acceder a eso desde ahí, desde la lógica y la razón. Y eso no quiere decir que no existe, porque repito, cada vez hay mucha más información, testimonios de personas que incluso nos empiezan a contar
qué pasa después de que abandonamos este cuerpo en la muerte, que no es el fin de nada, sino que es una estación. Entonces, a lo que vinimos básicamente es aprender a ser, no a hacer cosas, sino a ser nosotros mismos, a hacer auténticamente lo que estamos llamados a hacer. La invitación es entonces a que vuelvas a conectarte con esa luz que tú llevas dentro, con esa chispa que está ahí, que es única. Porque cuando lo hagas te vas a dar cuenta que todo empieza a cobrar sentido, todo empieza a cobrar sentido. Tu andar, tu forma de ver la vida, tu actitud va a empezar a cambiar. Y yo creo que este es un mensaje fundamental que muchos de los grandes sabios y maestros nos vinieron a dejar y que constantemente, lo que pasa es que esto no es titulares de prensa, claro, que vendan y que sean muy comerciales, pero hay un potencial tan grande dentro de nosotros, hay una fuente de poder de la que nosotros somos expresión, que si nosotros tomamos la decisión de volver ahí, de volver a conectar con eso, vamos a sentir que en el proceso se van a dar grandes transformaciones en nuestra forma de habitar el mundo, de estar en el mundo, de relacionarnos con otros. Por ahora es una invitación, un reto a que te escuches, a que te preguntes, a que conectes con tu ser, a que empieces a dar pequeños pasos para encontrar el propósito que le ha sentido a tu vida y para conectar, por supuesto, con tu esencia poderosa, con tu esencia de luz, que está incluso más allá de tus circunstancias, de tu nombre, de tu profesión, de tu personalidad. Eso que nunca cambia y que cuando lo dejas que salga como el lingote de oro que está tapado por un monte o una montaña de tierra. Quitamos esa tierra, quitamos ese montón de escombros o de lo que sea que lo esté tapando y el oro está ahí. No ha dejado de ser oro porque está tapado por una montaña de tierra. No, él sigue siendo ese oro que brilla, solo que está tapado. Y parte de nuestro propósito en la vida podría ser quitar los obstáculos que están impidiendo que ese oro que somos nosotros, que ese brillo, que esa luz se irradie. Y en ese compartir le va a iluminar el camino a muchos hombres. Muy bien, esto es parte. Seguiremos conversando, seguiremos profundizando, pero los invito a que me dejen sus comentarios y que opinen. ¿Qué han sentido ustedes con esta pregunta? ¿Si han hecho la pregunta alguna vez para ustedes qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Vinimos para algo, vinimos por algo. Cuéntenme, me encantaría sus comentarios acerca de este tema, porque recuerda también que no estás solo. Aquí estamos construyendo una comunidad de personas que caminan juntos para crecer, para recordar y para transformarnos desde adentro y ser un agente de cambio en el mundo. Nos vemos pronto en otro punto de encuentro de Nadi Station.